Física general y laboratorio, sistemas de fuerzas, ejercicios. A ver, espérame un tantito. Bueno, ejercicios. Método de análisis. Nosotros ya revisamos qué es un sistema de fuerzas y ya discutimos cómo resolverlo, pero ahora vamos a necesitar un método de análisis para resolver sistemas de fuerzas. Entonces lo primero es modelar el sistema de fuerzas con un diagrama de cuerpo libre. Es decir, este es un problema en el que a una partícula le están incidiendo tres fuerzas específicamente. Nosotros esto tenemos que convertirlo a un diagrama de cuerpo libre. Entonces ponemos nosotros un sistema de referencias, aquí es cartesiano, es X y Y. Y por el principio de transmisibilidad o la ley de transmisibilidad, nosotros acomodamos todas las fuerzas que en lugar de que el punto de término sea la partícula o el punto de aplicación sea la partícula, nosotros movemos la fuerza para que la partícula quede en todos los puntos de inicio, como si las fuerzas estuvieran tirando de la partícula. En lugar de empujar como está aquí, estuvieran tirando. El efecto es el mismo. De esta manera nosotros tenemos una forma de facilitar el análisis, sobre todo cuando descompongamos las fuerzas, porque muchos confunden cuando hay que descomponer las fuerzas de esta forma. Pero bueno, entonces vamos a tenerlo que hacer de esta forma. A esta representación, ya dijimos, se le llama diagrama de cuerpo libre. Segundo paso, hay que descomponer todas las fuerzas en el sistema en su forma rectangular. Es decir, descomponemos la fuerza F1. Aquí está la fuerza F1 aislada, la descomponemos F1X, F1Y. Descomponemos la fuerza F2. Y aquí está la fuerza F2, F2X, F2Y. Descomponemos la fuerza F3, F3X, F3Y. Son las tres fuerzas descompuestas. Aquí, bueno, este paso no es necesario hacerlo, pero aquí lo vamos a explicar de forma detallada. Entonces, el segundo paso, primer paso, poner el diagrama de cuerpo libre. Segundo paso, descomponer todas las fuerzas involucradas en el sistema de su forma rectangular. Cuando tengamos todas las fuerzas descompuestas, vamos a escribirlas en su forma vectorial. La fuerza F1 ahora la vamos a escribir en términos de F1XY más F1YJ. En términos de estos dos vectores, ya no este. Vamos a poner este vector F1 como la suma de estos dos vectores componente. Aquí está. De la misma manera, el vector F2 lo escribimos como su forma de vectores componentes F2XY más F2YJ. Y de la misma manera el vector F3. El vector de fuerza F3 lo ponemos en su forma de componentes rectangulares y ponemos F3XY más F3YJ. Ahora, ojo, aquí los pusimos todos positivos, pero nosotros sabemos que estas componentes tienen cada quien su signo. Por ejemplo, esta fuerza F1 está en el cuadrante 3, entonces los signos de estas van a ser negativos. Aquí está en el cuadrante 4, entonces el signo de esta componente va a ser negativo y estos dos van a ser positivos. Aquí, para ponerlo de forma general, no le puse los signos que corresponden, pero ustedes deben de ver que los signos que tengan aquí correspondan a los cuadrantes que están en el vector original. Es decir, que si dice que los dos son positivos, pues asegurarse que esté en el primer cuadrante. Si este es negativo y este es positivo, bueno, asegurarse que esté en el segundo, etc. Entonces, los signos de las componentes dependen de cada cuadrante y esto hay que verificar que los tengan llenos. Una vez que tenemos los vectores así, entonces sumamos F1 más F2 más F3 igual a mi resultante. Sumamos F1X más F2X más F3X y esto me da mi resultante en X. Sumamos F1Y más F2Y más F3Y y me da mi resultante en Y. Es decir, aquí tenemos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Y esto me otorga el vector resultante. Hacemos una simple suma vectorial y obtenemos el resultado. Ahora, hay otra forma de atacar este mismo problema. Si nosotros decimos que el vector resultante es RXY más RYJ, bueno, RX se resume en la sumatoria de fuerzas en X. Suman las componentes en X, F1X más F2X más F3X, de las que parten de acá, F1X, F2X, F3X, y luego F1Y más F2Y más F3Y. Que sería, como dijimos antes, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Aquí las puras componentes de X, aquí las puras componentes en Y. Cuando tengan este valor, lo ponemos aquí. Cuando tengan este valor, lo ponemos acá.
Igual, los signos de las componentes dependen de cada cuadrante. Es muy importante que estos signos sean los correctos dependiendo de dónde esté ubicada. Por ejemplo, F1, esta es negativa y esta es negativa. F2, esta es positiva, esta es negativa. F3, positiva y positiva. Y ya ver qué signos va a tener Rx y qué signo va a tener Ry. El sistema de fuerzas queda resuelto cuando encontramos el vector resultante, es decir, ahora tenemos un solo vector resultante que sustituye las fuerzas anteriores. Y este es mi resultado, este vector, así tal cual está. La solución del sistema de fuerzas es un único vector resultante que causa el mismo efecto en la partícula que todas las fuerzas involucradas. No hay necesidad de hacerle nada más a este. Aunque si ustedes quieren, este vector pueden sacarle su magnitud. La magnitud sería igual a la raíz cuadrada de esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado. Y el ángulo sería el arco tangente de esta componente entre esta componente y hacer el ajuste dependiendo en qué cuadrante esté. Entonces yo les recomiendo que revisen la teoría de cómo convertir coordenadas rectangulares a coordenadas polares para obtener el módulo y el argumento, o sea, el ángulo y la magnitud de este vector. Un ejercicio demostrativo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Nos piden calcular la resultante del sistema de fuerzas en el plano, de este sistema de fuerzas. Tenemos tres fuerzas, aquí está F1, F2, F3, con estos ángulos. F1 tiene un ángulo de 250 grados, F2 tiene un ángulo con respecto al eje Y de 65 grados, y F3 tiene un ángulo de 50 grados con respecto a este eje X. Aquí es X, aquí es Y. Hay que notar en qué cuadrante está cada componente para poderle poner, en qué cuadrante está cada fuerza para ver los signos de sus componentes. Las magnitudes son, de F1 es 8 newtons, de F2 es 12 y de F3 es 10. En este ejemplo tenemos tres fuerzas y cada fuerza tiene una forma diferente de definición. Del ángulo, si se fijan, F1 tiene ángulo completo. El ángulo completo es desde 0 hasta 360 grados. Entonces aquí tenemos un ángulo de 250. Es un ángulo completo. F2 tiene un ángulo referido en Y. Este ángulo de 65 abre en Y. Que si ustedes quieren abrirlo en X, pues sería igual a 25 grados. De aquí sería hacia abajo 25 grados. Porque 25 más 65 pues nos dan 90 grados. Y F3 tiene un ángulo referido en X, que sería este de 50. El ángulo referido en Y pues sería este otro, que sería de 40 grados. O bien, podemos tener un ángulo completo, que serían 90, 180, 270, más los 65, que serían 335. Para el de 50, pues serían 90 más 40, 130 grados. El ángulo completo de F3 pues serían 130 grados. Pero vamos a utilizar los ángulos que nos dan aquí para practicar los tres. El ángulo completo, el ángulo definido en X y el ángulo definido en Y con sus respectivas magnitudes. Hay que recordar que, esto está en el video de recordatorio de trigonometría, que para el ángulo completo, la componente en X es la magnitud del vector por el coseno del ángulo completo. La componente en Y es la magnitud del vector por el seno del ángulo completo. Para un ángulo referido en X, nosotros tenemos los signos más menos. La componente en X es la magnitud del vector F por el coseno del ángulo referido en X. Y la componente de Y es más menos la magnitud del vector por seno del ángulo referido en X. Recordando que estos signos ustedes se los van a asignar dependiendo de qué cuadrante estén. En el único que nosotros no asignamos signos son en estos, porque la calculadora nos pone los signos automáticamente dependiendo del ángulo que nosotros le damos aquí. Cuando es ángulo completo, este ángulo completo es de 0 a 360 grados. Los ángulos referidos en X y en Y son de 0 a 90 grados, como estos de aquí. Referido en X de 0 a 90 grados, referido en X de 0 a 90 grados, referido en Y de 0 a 90 grados, de 0 a 90 grados, de 0 a 90 grados o de 0 a 90 grados. Esos son los ángulos referidos en X y en Y. Para el ángulo de Y, la componente en X es más menos la magnitud del vector por el seno del ángulo referido en Y. Y la componente en Y es igual a más menos la magnitud del vector por el coseno del ángulo referido en Y. Entonces recordar
que en estos dos casos los signos deben corresponder a los signos del cuadrante en donde esté el vector. Si está en el cuadrante 1, los dos signos son positivos. Los dos signos son positivos. Si está en el cuadrante 2, este es negativo, este es positivo. Cuadrante 2, este es negativo, este es positivo. Para el cuadrante 3, negativo, 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 negativo. Para el cuadrante 4, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, mucho ojo con estos signos cuando utilicen ángulo en X y ángulo en Y. Si a ustedes se les hace más sencillo trabajar con ángulos completos, entonces desde un inicio conviertan estos ángulos a ángulos completos y simplifican el análisis porque siempre van a utilizar esto sin ponerle signo alguno. Pero bueno, nosotros continuamos con los ángulos en X y en Y. Calcule la resultante del siguiente sistema de fuerzas en el plano. Aquí está el sistema y ahora sí tenemos la descomposición de los vectores. Este vector en sus componentes rectangulares sería F1, como es un ángulo completo, sería F1 por coseno de teta 1 en I, más F1 por seno de teta 1 en J. Y luego la componente 2 sería F2 por el seno de teta 2 porque es un ángulo referido en Y, y F2 por el coseno de teta 2 en J. Ojo, aquí no están los signos, Aquí falta, este signo no debe ser positivo porque está en el cuadrante 4. En el cuadrante 4 la componente X es positiva, pero la componente Y es negativa. Entonces aquí no está. Ese signo hay que ponérselo cuando resolvamos esta multiplicación. Ahora, para F3 nos dice que F3 es un ángulo referido en X, entonces sería la magnitud de F3 por el coseno del ángulo 3, o el ángulo referido en X, y más F3, la magnitud de F3 por el seno del ángulo de F3. Ahora, igual, este está en el cuadrante 2, este signo debe ser negativo y este debe ser positivo. El siguiente paso es resolver estas operaciones, que serían así. Ahora sí, la magnitud de F1 es 8, el coseno es 250, aquí está 8 coseno de 250i más 8 seno de 250 en J. Aquí dejamos los dos signos positivos. Cuando resolvamos esto en la calculadora, van a aparecer los signos que deben de llevar. Ahora de F2. F2 ya le pusimos los signos, el signo del cuadrante. Como están en el cuadrante 4, este es positivo, este es negativo. La magnitud de F2 es de 12, entonces 12 por el seno de 65 para X menos 12 por el coseno de este ángulo y nos da la magnitud de la fuerza 2 en Y, que sería menos porque está en el cuarto cuadrante. Y para F3 sería la magnitud es 10, el ángulo es de 50, sería menos 10 por coseno de 50 para X, más 10 seno de 50 para Y. Entonces menos 10 coseno de 50i más 10 seno de 50j. Entonces, ojo, esto lo pusimos a partir de estas tres formulitas que están aquí. La resultante, ponemos en la calculadora 8 coseno de 250 más 12 seno de 65 menos 10 coseno de 50 y nos da este valor, 1.7111. Como estos están en I, le ponemos I. Esto de aquí sería Rx, Rx es 1.7111. Y luego sumamos 8 seno de 250 menos 12 coseno de 65 más 10 seno de 50. El resultado nos da menos 4.9285. Esto sería RY. Como estos están en J, entonces le ponemos J. Nuestro vector resultante es pues 1.7111 en I menos 4.9285 en J. Este es el resultado del sistema de fuerzas. Ahora, no hace falta sacar magnitud ni dirección. Este resultado tal cual ya es un vector. Ahora, si nosotros quisiésemos, vamos a, dejémoslo esto de aquí. Si nosotros quisiéramos, obtener la magnitud y la dirección de este vector, vamos a copiarlo y pegarlo aquí para tener referencia. Podemos utilizar, como les dije, la conversión de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Eso sería así, sería la magnitud del vector R es igual a la raíz cuadrada de esta componente al cuadrado, que sería 1.7111.
o bueno, lo voy a dejar de forma generalizada. Eso sería la componente Rx al cuadrado más la componente de y al cuadrado. Y el ángulo de la resultante sería el ángulo de R sería igual a la función arco tangente o la función inversa de la tangente o tangente inversa de RY sobre Rx más el ajuste de los cuadrantes. Que bueno, aquí vamos a poner nosotros rápidamente el ajuste. Si está en el primer cuadrante, nomás déjeme llevo esta formulita para no regarla aquí. Control C, Control V, ahora sí. El ajuste sería igual y ponemos nosotros una llavecita de estas de acá. Vamos a poner una llavecita de cada día. Sí, aquí está. Una llavecita y a este lo hacemos de matriz. Ponemos... Bueno, voy a poner estos tres, me va a faltar uno. Oh, no se necesita. En el primer cuadrante, el ajuste, lo voy a hacer con A, es igual a 0 grados. Aquí vamos a ponerle nosotros la letra A, es un ajuste. En el segundo y tercer cuadrantes, el ajuste sería A igual a 180 grados. Y por último, en el cuadrante 4, el ajuste es igual a 360 grados. Nada más déjenme ver cómo puedo acomodar esto de una forma mejor. Quedó esto medio feo aquí. Control X, Control V. Aquí le vamos a poner un punto y coma. Un punto y coma, un punto y coma. Entonces, si tenemos nosotros el ajuste. ¿Este en qué cuadrante está? Positivo en X, negativo en Y, están en el cuadrante 4. Entonces hay que ponerle el ajuste. Aquí está A, van a ser 360 grados. Entonces vamos a obtener ahora la magnitud de este vector del que estábamos trabajando. Sería la magnitud del vector, sería este valor elevado al cuadrado, 1.7111 elevado al cuadrado. Y luego más, ponemos un paréntesis, sería menos 4.9285 elevado al cuadrado. Resolvemos esto en nuestra calculadora y esto nos va a dar 1.7111 al cuadrado más sería menos 4.9285 elevado al cuadrado y esto nos da 5.2170. Esta sería la magnitud del vector. Y la dirección, vamos a copiar esto. El ángulo, va a salir el ángulo completo, sería RY, que es menos 4.9285, que es lo que tenemos nosotros acá, entre la componente en X, que es 1.7111. Más, como está en el cuarto cuadrante, serían 360 grados. Resolvemos esto, sería shift tangente de menos 4.9285 entre 1.7111. Eso nos da menos 70.8548 más 360 grados y nos da un total de 289.1450
grados. Entonces el vector R ya lo podemos expresar también. El vector R lo podemos expresar también de la siguiente manera. En su forma de coordenadas polares, podemos poner al vector R es igual a un vector con magnitud de 5.2170 con un ángulo de 289.1451 grados. Y este también es el resultado. Ahora, lo que yo les comentaba, no es necesario hacer esto. Esto solo lo hacen cuando cuando se los pida el problema. Por ejemplo, en la práctica 2, sí vamos a resolver un sistema de fuerzas y va a ser necesario convertir esto. Entonces pueden utilizar esto para resolver la práctica 2. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy.